Continuamos con nuestros temas de escatología. Estamos en el tema de Jesús y el reino de Dios. Y ya hemos visto algunas cosas ahí y estamos ahora en el tema del reino presente, de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y el tema de hoy es la ética del reino presente. Ya comentamos algo acerca de la forma en que se ve el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que presenta el tema del reino de Dios de manera más completa, más abarcadora. Todos lo presentan, pero en Mateo hace énfasis. Y se dijo que Mateo es una especie de manual de discipulado con énfasis en el tema del reino. ¿Cómo es ser un discípulo de Jesús en el reino de Dios presente? Bueno, un asunto que debemos comentar es el tema de la predicación del Evangelio, la predicación apostólica del Evangelio que se narra en el libro de los Hechos. Y lo digo porque normalmente en los círculos evangélicos, particularmente aquellos influidos por el dispensacionalismo, han hecho la distinción entre la enseñanza de Jesús en los evangelios, con énfasis en el reino, y la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos y en las epístolas, con énfasis en el mensaje de salvación propiamente, como que si hubiera dos cosas distintas. Ya hemos mencionado que en ese sistema se enseña que Jesús vino a predicar el reino, a ofrecer el reino a los judíos, y que como los judíos lo rechazaron, entonces el reino es suspendido, digamos, y es pospuesto, y en su lugar queda la iglesia como una especie de paréntesis histórico, y que el tema reino se traslada para el futuro. La presencia del reino hoy queda de una manera muy vaga, espiritualizada y relacionada principalmente con la iglesia, con los creyentes, y no como se enseñó justamente en los evangelios. Pero para seguir con el tema del reino, vamos a ir a unos textos del libro de los Hechos. Debemos decir que el libro de los Hechos comienza en el capítulo 1 con el registro de la enseñanza de Jesús después de la resurrección. Dice claramente ahí que por 40 días Jesús estuvo enseñándole a los discípulos acerca del reino de Dios. Es el mismo tema. Después de todos los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Jesús sigue enseñando el tema del reino a los discípulos. Ahí en ese capítulo introductorio del libro de los Hechos. Así que el libro comienza con la predicación de Jesús y la enseñanza de Jesús intensiva a los discípulos sobre el tema del reino. Pero bueno, el libro avanza y avanzamos allá al capítulo 8, que es la primera vez que los apóstoles salen de Jerusalén. Y de hecho no es un apóstol, sino es uno de los diáconos elegidos en capítulo 6, Felipe, quien va a Samaria. Y allá en el capítulo 8 y versículo 12 se dice: pero cuando creyeron, los samaritanos creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, ahí está la predicación. La predicación apostólica, en este caso es Felipe, no es un apóstol, pero está concentrada en el tema de la predicación apostólica. Es el reino de Dios. Felipe eso estaba predicando en Samaria. Pero luego Pablo es el protagonista, y vemos un texto famoso del apóstol Pablo, de Lucas, narrando allá en capítulo 20,
Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y ahora él dice ahí lo que ha hecho con ellos y cómo se ha comportado. Y una de las cosas que dice en el versículo 25, Hechos 20, 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es una despedida, es una escena triste. Y Pablo está diciendo qué es lo que ha hecho con ellos. He pasado predicando el reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje apostólico? ¿Cuál es el evangelio que los apóstoles predicaban? Bueno, ahí está, es el reino de Dios, ahí estaba eso. Pero como si no fuera suficiente, al final del libro de los Hechos, ¿cómo termina el libro de los Hechos? Pablo preso en Roma, capítulo 28. En versículo 23 se habla de una reunión que iba a tener con los judíos que iban a ir a visitarlo en la casa donde él estaba. Y habiéndoles, dice versículo 23, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bueno, ahí está muy clarito qué era lo que hacía Pablo, ¿no? Predicar el evangelio del reino y asociando el evangelio del reino con la persona misma de Jesús. Pero al final, los últimos 2 versículos del libro de Hechos, 30 y 31, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bueno, ¿cómo comienza el libro de Hechos? Con la predicación, la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Con la predicación y la enseñanza de Pablo acerca del reino de Dios. Bueno, pregunto yo, ¿por qué nosotros no enseñamos el reino de Dios? ¿Qué es lo que predicamos? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿El mensaje de la salvación es lo mismo que el mensaje del reino de Dios? ¿El evangelio es lo mismo que el reino de Dios? ¿El evangelio es lo mismo que Jesucristo? ¿Jesucristo es lo mismo que el evangelio? ¿El evangelio es lo mismo que el reino? Bueno, parece que algo no estamos conectando bien nosotros en nuestra predicación. Más vale que recuperemos el tema del reino. Y bueno, el Sermón del Monte se convierte en la constitución del reino en el Evangelio de Mateo. Y no vamos a estudiar con detalle el Sermón del Monte, ese es otro estudio, pero lo vamos a poner así. Es la constitución del reino. Jesús lo presenta así y alguna que otra cosa podríamos ir mencionando. Por ahora, baste decir eso.